Durante mucho tiempo han existido gobiernos, sociedades e incluso movimientos en contra de Jesús. Finalmente parece que la historia siempre se ha encaminado para ir en contra de los principios que nos propone Dios y que nos propone Cristo. Incluso cuando los gobiernos eran cristianos, o sea, decían cristianos, o eran gobiernos donde estaban unidos, iglesia, Estado, bajo el Evangelio, hacían contradicciones e incoherencias que iban en contra de los principios de Jesús. Nosotros estamos en esta lucha de poder realmente obedecer y seguir la palabra del Señor para proponer algo diferente. Y eso es lo que te queremos proponer hoy. Que podamos podamos ahondar en la palabra, que eso nos llene nuestra vida y que no importa el lugar donde estemos, nosotros podamos proponer lo que Jesús nos ha transmitido a nosotros. Esa transformación que nos ha hecho y podamos llevarlos a nuestra escuela, a nuestras casas, a donde quiera que vayamos. Si tenemos la oportunidad de poder hacer algo, que lo hagamos siempre bajo los principios que nos propone Dios, porque son verdaderamente transformadores. Bienvenido a un nuevo Inverso. Estamos súper contentos de estar con nosotros semana a semana. No te olvides que este proyecto te lo trae la Editorial Sé Feliz y el Departamento de Jóvenes Adventistas de España. Y que por supuesto Inverso no se estudia solo, sino que se comparte, se dialoga y se debate. Así que quiero dar la bienvenida a este gran equipo. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Muchas gracias. ¿Estáis bien? Sí, sí. Me gustaría preguntaros algo, La pregunta bonus, sabéis que siempre sorprende. Pero me gustaría preguntaros, ¿alguna vez en algún lugar donde habéis estado, en la escuela, algún trabajo, en algún momento habéis sentido discriminados por ser cristianos? ¿O os habéis sentido mal o apartados? Quizás no discriminados, porque es muy fuerte, pero ¿os habéis sentido comprometidos por ser cristianos en algún momento? ¿Cómo lo veis? Pues yo, sobre todo en bachillerato. Bueno, a mí bachillerato me pilló en cuarentena, ¿vale? Y nos veíamos muy poco, y lo poco que nos veíamos pues aprovecha y hagamos planes así en conjunto, vamos a mi casa, ¿sabes? Y no sé qué. ¿Y de qué forma yo me he sentido discriminado? O sea, cuando tú eres cristiano, ¿vale? Hay mucha gente que tiene la visión como que el cristianismo es el no, ¿vale? O sea, es como, todo esto, pues este que es cristiano no. ¿Sabes? Vamos a salir... A comer pizza, no. No puede porque tiene levadura. Entonces, como tiene... No puede. Entonces, claro, tiene esa mentalidad del no. Y muchas veces me he enterado, ¿no? De que después de mucho tiempo, de sin vernos y tal, que ellos iban quedando, ¿no? O iban haciendo planes. Ay. Y no me decían a mí. Y yo les... ¿Y por qué? Dinos nombres, Matías, dinos nombres. No puedo. Te pueden estar viendo. No, pero... Y claro, y me entero de que han quedado tal, y cuando yo les pregunto, digo, no, es que sabíamos que ibas a decir que no no ibas a venir, no sé, que esto no es lo tuyo. Entonces, yo como, joder, tío, entonces, caché la mar. Primero me hace sentir mal con lo que creo, ¿no? Estoy creyendo mal, no sé qué, pero no sé, es Oye, complicado. ¿qué? Sí. Llega a pasar. ¿Alguien más tiene alguna experiencia con esto? Mira, especialmente cuando entré a la universidad, yo crecí estudiando en un colegio cristiano y para mí fue muy fuerte, más que un ataque directo. He contado con el don de gentes, mi mamá dice que es un don, como que siempre he tenido buenos amigos, he caído muy bien, pero es como cuando atacan a los cristianos en general. Sí. Allí yo me siento atacada también, Claro. aunque no sea directamente conmigo. Pero cuando empezaron en la universidad con las burlas, o como que ser cristiano es más de personas ignorantes, ¿no? Porque si tú eres intelectual y estás en el círculo académico, pues piensas de otra manera, y eso puede sonar un poco retrógrado ser cristiano. Allí lo sentí y me dolió muchísimo. Qué fuerte, ¿eh? Llega a pasar. Yo también en el ambiente universitario, también por el mismo tema, ¿no? Pues, bueno, yo estudié una ingeniería y era como algunos comentarios de compañeros pero si eres cristiana, ¿cómo que estás haciendo algo relacionado con las ciencias? O sea, eso que es ingeniería, ¿no? No sé, que tampoco estoy... No sé, bueno, que ninguna es contraria... O sea, ninguna está peleada con ser cristiano. O sea, pues estudiar lo que sea. Estás en este mundo. Pero sí, y también con autoridades, en plan, con lo que es la institución universitaria, ¿no? Pues yo, en mi universidad, los sábados son lectivos cuando es época de exámenes. Entonces, pues muchos exámenes me caían en sábado y yo, pues, con mi cartita de mi pastor, pues, oye, profe, cámbiamelo, tal. Y pues, claro, pues hay muchos profes que no se lo toman tan bien, ¿no? Porque al final es un fastidio para ellos, tienen que o hacerte otro examen o hacértelo antes para que no
copies del examen que le han puesto a tus compañeros. Y pues sí que alguna vez he tenido alguna experiencia así de que pues se lo han tomado un poco mal y me han hecho un poco así de tal. Y también, es que curiosamente ha sido siempre por el sábado estos temas, en el conservatorio también. Porque muchas veces los conciertos eran en domingo y entonces el ensayo general el sábado. Y yo, oye, profe, que es que no puedo venir, tal. Y muchas veces la respuesta era, pues si no puedes venir el sábado, no tocas. Entonces, Uy, qué pena. y claro, es el concierto final, tal, has estado todo el año preparándote, no sé cuántos. Y la verdad que yo cuando iba al conservatorio, es que, o sea, empecé yendo muy pequeñita. O sea, cuando empecé tenía 6 añitos. Madre mía. Y entonces yo me sorprendo mucho de no sé, creo que era más intensa defendiendo mis derechos de religión cuando era pequeñita que ahora, que es como más... O sea, lo sigo defendiendo, pero desde ya una calma, ¿no? O sea, pero antes me tocaba mucho el nervio, me tocaba mucho. Mira, Sí, sí. qué fuerte. ¿Y A mí tú, me ha Mónica, tienes tocado algo? el ámbito, bueno, está feo decir, pero sexual. En el trabajo se enteraron que era cristiana y ya no hace falta que explicaran nada. Tú eres de las que hasta el matrimonio nada. Entonces ya fueron años de burlas de te vas a oxidar. Uy. Entonces, pues, al final te lo tomas con humor. Ya dices, este era mejor que el de ayer. Pero bueno, al final, pues nada, lo dejas pasar y ya. Siempre. Es que hay como ciertos prejuicios, ¿no? Hacia todo ello y siento que muchas veces donde quiera que vamos, al final, yo siempre lo he dicho, ¿no? Los cristianos son como lo último en la cadena alimenticia de la sociedad, porque finalmente somos personas que apuestan por la honestidad, que apuestan por la transparencia, que apuestan por dar la otra mejilla y realmente en una sociedad donde gana la persona que pisa al otro, donde hay todo este rollo, ¿no? Incluso la meritocracia, el esfuerzo de trabajar más días para todo ello, los cristianos al final nos vemos más vulnerados en el sentido de que terminamos por no ser atractivos a nivel comercial o de consumo, ¿no? Porque queremos ser un consumo más responsable, porque pues somos vegetarianos, tal y cual y demás. Entonces, hay tantas cosas que nos traen a nuestra memoria de que los cristianos han tenido una coalición en contra de los cristianos, en contra de Jesús, en contra de todo esto, pero ¿cómo hemos sido nosotros cuando hemos gobernado, no? O bueno, realmente el gobierno no fue un gobierno realmente verdaderamente cristiano, sino era un gobierno que aparentemente seguía los principios de Jesús, pero que mucho más lejos de la realidad. Y es lo que vamos a estudiar hoy, muy interesante. Nos puedes contar tu experiencia tú aquí abajo en comentarios. Y Victoria, por favor, ayúdanos. En 2 Timoteo 3, del 12 al 14, nos habla de un texto que es muy chuli. Por favor, coméntanoslo y ver cómo lo has subrayado. Vale, pues primero lo leo. Lo estoy leyendo en la versión de la palabra, ¿vale? Por lo demás, todos los que aspiren a llevar una vida cristiana auténticamente piadosa sufrirán persecución. En cuanto a los perversos y embaucadores, irán de mal en peor, engañando a los demás, pero siendo ellos los engañados. Por tu parte, permanece fiel a lo que aprendiste y aceptaste. Sabes quiénes fueron tus maestros y que desde la cuna te han sido familiares las Sagradas Escrituras como fuente de sabiduría en orden a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Vale, muchas cosas. Vamos poco a poco. Pues, bueno, primero es un texto así como que eso, dice muchas cosas muy contundentes todas, ¿no? Lo primero que he subrayado es: todos los que aspiran a llevar una vida cristiana auténticamente piadosa sufrirán persecución. Vale, y esto al principio lo había subrayado como en rojo de me cuesta entenderlo, luego en verde de me sorprende, bueno, en fin. Pasó por todos los colores. Multicolor, ¿vale? Pero un poco lo que me dice a mí esta parte, este texto, es sobre todo eso, es como un cambio de chip de lo que algunas veces humanamente podríamos estar entendiendo de cómo funcionan las cosas, ¿no? De si eres bueno, pues te tienen que pasar cosas buenas. Esa sería como la lógica que todos aplicaríamos si no tuviésemos ninguna referencia, ¿no? Pero claro, aquí, bueno, primero esto es un texto que está escribiendo Pablo. En concreto se está dirigiendo a Silas, que era su compañero de viajes, de aventuras, ¿vale? Y entonces, pues él le dice eso, que no por llevar una vida cristiana te van a pasar cosas buenas, ¿no? Sino que pues te va a tocar sufrir, te va a tocar persecución, te va a tocar sufrimiento y bueno, esto pues hace un poco de contraste con lo que llamamos la teología de la prosperidad. Y pues me parece un texto muy, muy interesante en este sentido.
Siguiendo más adelante, habla de que en cuanto a los perversos invocadores irán de mal en peor, engañando a los demás, pero siendo ellos los engañados. Esto lo he subrayado en rojo, que es me cuesta entenderlo, porque o sea, yo le doy una interpretación y he estado buscando un poco a ver si había alguna otra, pero no sé si es la correcta o si cada uno podéis entender otra cosa, ¿vale? Os digo lo que yo he entendido, que es que pues hay gente que va a ir en contra de la palabra de Dios, ¿no? Va a diluirla o va a como cambiarla y va a conseguir engañar a gente, a convencerla. Pero que realmente es a ellos es a sí mismos a los que están haciendo daño. También a los demás, pero que ellos también están siendo engañados. También lo entendía al principio de otra manera, como que pues ellos son engañados por otros, se convencen y de esta manera sigue el engaño, ¿no? Es como que una reacción en cadena. Tú eres engañado y entonces empiezas a engañar y así, ¿no? Pero bueno, pues eso sigue en duda. Si queréis luego aportarme vuestras ideas, son bienvenidas. Súper. Seguimos más adelante con, por tu parte, aquí se dirige a Silas, permanece fiel a lo que aprendiste y aceptaste. Y esto lo he subrayado en azul porque es como la clave y el desafío del texto, ¿no? En plan de esté pasando lo que esté pasando, los engaños que haya, lo que estés sufriendo, tú permanece fiel a lo que sabes. Y va muy ligado a lo siguiente, que es ¿qué sabe, no? ¿Qué sabe Silas? Pues sabes bien quiénes fueron tus maestros y que desde la cuna te han sido familiares las Sagradas Escrituras. La primera parte de ¿sabes quiénes fueron tus maestros? Pues me ha llamado mucho la atención y también lo he subrayado en azul, creo recordar. Y esto, leyendo el primer capítulo, vemos que, bueno, 1 Timoteo 1:5, ¿vale? Dice, esa fe que tuvieron primero tu abuela Loida y tu madre Eunice. A Silas le habían enseñado las escrituras su abuela y su madre, su abuela Loida y su madre Eunice. Qué guay. Y la verdad que me ha tocado mucho porque pues yo también he tenido una abuela que me ha enseñado cosas de Dios y he tenido una madre que me ha enseñado cosas de Dios, ¿no? Y realmente pues, qué importantes son nuestras figuras referentes en los temas religiosos y de dónde aprendemos estas cosas porque nos marcan mucho, ¿no? Y yo la verdad es que, o sea, personalmente no he encontrado todavía en este mundo una persona que reflejase mejor a Jesús que mi abuela. Son tesoros en la vida. Qué que lindo. tienes. Es increíble. Y sí, bueno, vemos. Y entonces sigo adelante con que es desde la cuna que te han sido familiares las Sagradas Escrituras. Esto lo he subrayado en naranja porque he pensado que, vale, en el caso de Silas y por ejemplo en el mío propio, pues sí que es cierto, ¿no? O sea, a mí las escrituras me las han enseñado desde la cuna, pero es posible que haya gente a la que no, que tenga otras experiencias y eso, pero en este caso, bueno, pues sí que se aplicaba. Y ya por último, lo que resalta Pablo de esas escrituras que le han sido enseñadas es la salvación mediante la fe en Cristo Jesús, ¿vale? Y esto también es como para mí clave, que es como, vale, en la Biblia hay un montón de información, hay un montón de claves, de consejos, de un montón de cosas, ¿no? Pero al final todo te lleva a lo mismo y todo te lleva al amor de Dios y a que aceptes su amor, porque con esa aceptación pues vas a ser salvo. Y entonces ese es el mensaje que le resalta Pablo a Silas. Anonadados estamos. Pues sí, Muy qué guay, bonito. muy guay. Este texto me encanta, ¿eh? Yo creo que la próxima vez lo voy a predicar porque me flipa. Yo creo que tiene todo este texto, ¿eh? O sea, en 4 versículos, no, en 3 versículos. ¿Cuántos versículos son? 3, ¿no? 3 versículos. Dice un montón de cosas. Realmente aporta mucho y es un buen texto y aparte muy bien analizado. Muchas gracias, Victoria. Gracias. Muchas gracias, Victoria. La verdad que esto nos habla de lo importante que es permanecer fieles, ¿no? Y me gusta un detallito que mencionabas, que muchos de nosotros nacemos desde la cuna cristianos y hay veces que las personas que no conocen desde la cuna el mensaje cristiano son más fieles que los que nacemos de cuna cristianos, ¿no? Entonces,
qué bonito que ojalá hagamos nuestro ese mensaje de permanece fiel en lo que aprendiste y aceptaste, ¿no? O sea, tú que naciste de cuna, tú que lo has escuchado una y otra vez, no dejes este camino, ¿no? No lo abandones. No porque lo hayas escuchado pues, como una y otra vez, no lo abandones, sino haz lo tuyo, ¿no? Que ojalá que nosotros podamos permanecer fieles a pesar de las circunstancias que podamos atravesar, a pesar de los engaños, a pesar de todo lo que vivamos, que podamos nacer desde la cuna y morir con esto también, con este mensaje, ¿no? Así que muchas gracias, Victoria, de todo corazón. Vamos a la primera pregunta, que es para Mónica. Y Mónica, hablando de todo ello que hemos hablado, de esa coalición que se ha hecho durante mucho tiempo en contra de Jesús, hemos visto que incluso sus seguidores y demás también han recibido muchos ataques. Por tanto, Jesús y sus seguidores, Mónica, han recibido muchos ataques durante mucho tiempo. ¿De qué se les acusa a Jesús y cómo le atacaron, ¿no? ¿Qué nos dice a nosotros? ¿Qué es lo que pasa con Jesús y por qué le atacan? A ver, como has dicho, Vicky, sí es verdad que todos sus seguidores, o por lo menos sus discípulos, tuvieron finales, podríamos decir, trágicos, desde una visión, pero a la vez súper profundos, hablando espiritualmente. O sea, consiguieron en sus vidas plasmar mucho y impactar muchas vidas, así que no se sabe si ganaron o perdieron. Aquí ya, que cada uno según su visión lo califique. A Jesús por supuesto que lo acusaban de muchas cosas y de alguna manera yo veo a Jesús como que les daba ejemplo a los discípulos de cómo encauzar o cómo afrontar esas acusaciones si a ellos les pasaba. Porque, por ejemplo, el hecho de que lo llevaran ante Pilato, todo ese movimiento, todo ese trajín, al final a ellos les sirvió mucho para aprender a cómo afrontar ellos en el futuro. A Jesús lo acusaban principalmente de 3 cosas. Cuando lo llevan delante de Pilato lo acusan de 3 cosas. Primero, de alborotar la nación. Esto era como si viniera Che Guevara. Era una cosa que no era tanto el título, sino el hecho de que ellos eran gobernadores romanos, o sea, iban delante de Pilato, y Pilato era un gobernador romano. Entonces, decirle a Pilato, mira, perdona, aquí alguien se te está alborotando, era como desafiar el poder que él tenía. Entonces, la primera ya es como impactante, que no era verdad, él no era un alborotador de la nación, ni nada menos. Esa era una mentira. La segunda mentira era, prohibía a sus seguidores pagar impuestos. No era verdad, era como una verdad como... era una mentira como con un poquito de verdad, pero como que... Y si lo de que alborotaba de pronto les asustaba, eso de no pagar impuestos, más. Exactamente, vuelve a matar primero, Totalmente. o sea, como atacar el orgullo de Pilato de perdona, pero se te está revelando, ya van 2 formas que te están revelando. Y la última, que es una verdad con un trocito de mentira, que dicen, se afirma ser el Mesías. Entonces, a esto a Pilato le dice, pues muy bien, bravo por los judíos. Pero luego añaden de el rey. Entonces Pilato se alborota más de, me estás contando tú a mí que este ser de aquí se está de 3 maneras como... Sublevando. Sí, totalmente. Entonces, claro, tocan el orgullo de Pilato. El problema de Pilato es que siempre creyó que Jesús era inocente. Lo veía ahí tan manso que no... o sea, decía, este hombre... O sea, y además yo creo que Pilato conocía perfectamente a todos esos líderes religiosos que venían delante de él. Y él sabía las intenciones que ellos tenían, que eran de alguna manera motivos falsos. La mayoría, no sabía cuáles Pilato, pero eran motivos falsos. Y aparte, tenían motivaciones envidiosas. Porque de alguna manera a Pilato seguro que llegó información de es que hay un Jesús que mueve masas, que hace esto, que hace lo otro. Y el hecho de mover tantas personas a los líderes religiosos les como que les comía, por supuesto, y les comía por dentro de cómo puede ser que nosotros hemos estudiado tanto y estamos tanto tiempo en esto y ahora no tiene frutos que es nuevo. Entonces, pues en esa situación viene un chantaje ante Pilato. Pilato está ante la espada de la pared. Porque a Pilato ahora le están pidiendo que lo apoye, porque los líderes religiosos no podían mandar a matar a alguien. Entonces lo que hacen los líderes es, vamos a dar como unas supuestas acusaciones medio políticas para que tú me apoyes a poderlo mandar matar. Pero Pilato sí lo sabía. El detalle es que a Pilato le pesa más la parte de orgullo y la parte de su poder y su trabajo, que al final cede ante las peticiones de los judíos. Al principio él
Pilato como que quiere tirar la pelota a otro tejado. Y en sabes plan de que lo me manda llama otro. la atención en ese punto también, que Pilatos estaba más claro en la división, en la separación de poderes entre los religiosos, y les dice, a mí no me compete lo judío, arreglen su problema. Eso es lo ¿no? primero que hacen, Él exactamente. estaba más claro en esa división. Yo atiendo mis temas políticos, ustedes atiendan su tema religioso. Pero eran justamente los judíos los que quisieron mezclar allí el Estado con sus creencias y para excusar, pues, y poder cumplir su propósito, en este caso, atacar a Cristo. Pero más sabio en ese momento era este Pilatos. Gobernante romano que los mismos líderes de la iglesia. Y lo que llama la atención es que al final Pilato, si hubiera seguido su conciencia y si hubiera sido un buen gobernante, hubiera atendido esa separación que existía. Pero realmente lo que él estaba buscando es finalmente... Él como tampoco buscaba una sublevación de los judíos, ¿no? Por ejemplo, si los líderes se sublevaban ante él lo que buscaba era simplemente estar bien, ¿no? Con todos. Y al final no se lavó las manos. No justicia, sino estabilidad. Exactamente. Es que lo chantajean y le tienen como de, oye, pero es que si tú no nos atiendes este caso tan importante para nosotros, vamos a ir a los superiores. Entonces tú quedas como un mal gobernante. Claro. Entonces, para Pilato había muchas cosas en juego. Sacrificaba como su poder, su posición, su mandato, o sea, estaba en juego muchas cosas y al final él cede y pone en la balanza y al final sacrifica su integridad, o sea, como ser humano dice, no, pero yo prefiero el estatus, yo prefiero la fama o el poder o el éxito que estoy teniendo. Entonces al final ponen en manos de los judíos a Jesús. ¿Qué pasa? Que estaba Barrabás. Uno había que liberarlo. Entonces, dentro de esa como pelea entre Pilato y los líderes, llega un momento que dice Pilato en su cabeza, pues bueno, voy a liberar a alguien y que el pueblo decida. Y yo creo que aquí, capaz de liberar a Jesús, y liberan a Barrabás, movidos por todos los líderes religiosos, las personas piden a Barrabás, y Barrabás, totalmente opuesto a Jesús, Barrabás era un asesino y de verdad incitaba a la rebelión. O sea, Barrabás tenía un historial súper grande y muy connotaciones muy negativas, mientras que Jesús promovía otro tipo de gobierno, de alguna manera como del corazón, en plan un movimiento más de las personas, de la base de las personas. Entonces, ahí se ve como la hipocresía de los judíos, y yo creo que ahí en ese momento Pilato se da cuenta totalmente el hecho de que ha sido chantajeado y ha caído. Entonces, a mí me mueve mucho esta historia, porque yo veo muchas situaciones en mi vida, ya sea de pequeña, cuando no me he dado cuenta, me han llevado a tomar como decisiones entre una cosa y la otra, y al final he decidido por lo que era más fácil. Entonces llega un momento que dices, es que he perdido autoridad. Mi palabra, o sea, mi persona ya no tiene tanta valía, o sea, mis creencias ya no tienen tanta valía porque cedo ante cosas. O sea, al final él perdió el respeto total al dejarse manipular de alguna manera por los judíos, y al no tener esa iniciativa para decir, oye, esto no se mezcla, al final perdió todo, o sea, lo veían, los judíos ya tenían una visión de él de, el manipulable, vamos a él. O sea, al final te dejas llevar porque piensas que vas a ganar el favor de los líderes, y al final lo perdió del todo. Ahora, lo que nos compete esto con Jesús es que era como el patrón que utilizaba Satanás para manipular toda la situación, pero si nos pusiéramos a reflexionar cada uno en nuestras situaciones, en nuestra vida, nos ha pasado a todos ese tipo de patrón, en el que te ponen como a decidir entre una cosa, entre la otra, a ver qué pasa. Y es un patrón que se utilizó también antes en la persecución de muchas personas en la historia de la humanidad, y yo creo que va a ser el patrón que va a utilizar también para la persecución del futuro. Y también lo llamativo es cómo qué cuidado tenemos que tener, porque finalmente se unieron en contra de Jesús, y seguramente habría personas en la multitud que hablaban de liberar a Barrabás que creyeron en Jesús, que vieron sus milagros, y por unirse a la mayoría, por unirse al status quo, por unirse a lo que decían los demás, no querían sobresalir sobre ello, no querían resaltar por arriba de ello y decir, oye, yo soy al que le están gritando, yo soy de esa persona que le sigue, y simplemente siguieron el status quo. ¿Cuántas veces y cuánto peligro a veces corremos por seguir a la mayoría, ¿no? Por seguir simplemente el status quo y por no generar un movimiento de resistencia, ¿no? De resistir. O por no pensar, porque a veces nos dejamos así Totalmente. Entonces, a Jesús le atacaron con esta coalición justamente para acabar con él, y acabó con él
la ignorancia, la acabó con él, esa coalición y ese gobierno de líderes religiosos que entretejieron todas estas cosas, ¿no? Y cuán peligroso es que la gente simplemente siguió y no pensó y no se detuvo a decir, oye, que estamos matando a un inocente, ¿eh? Claro. ¿Y cuántas veces? Yo también opino que muchas veces como seres humanos solo vemos el peligro que tenemos justo delante, ¿no? Pues por ejemplo, yo qué sé, calentamiento global. Solo lo vamos a ser conscientes y de verdad vamos a tener un compromiso cuando ya Cuando sea no ya. tengamos O sea, agua. sí, exacto. Pero ahora lo estamos viendo, pero como nos queda lejos, pues tampoco, o sea, decimos, ya nos preocuparemos de eso mañana, ¿no? Entonces, estas personas que se metieron en la multitud, pero que realmente creían en Jesús, yo creo que les pasa un poco eso, de que veían el peligro inminente que podían sufrir si decían algo y no se preocupaban de ese bienestar a largo plazo que podía suponer para sus vidas. Totalmente. Pero Exactamente, eso nos ese es pasa el mucho. movimiento que tiene Satanás también en nuestras vidas, desde decisiones súper pequeñitas a decisiones muy grandes. Por supuesto que si ahora alguien viene y te apunta una pistola a la cabeza de ¿eres adventista o no? Pues a decir, sí, mátame. Pero luego en el día a día hay pequeñitas, muy pequeñitas decisiones en las que cedemos mucho nosotros... más, claro. Sí, pero nosotros ahí es donde aprendemos a educarnos a nosotros mismos. El Totalmente. autocontrol empieza por ahí, de Totalmente. pequeñas decisiones de cosas que no me benefician. Yo qué sé, como una tontería de, Sí, sí, de, sí, hoy lo no voy a entendemos. poder comerme 3 tabletas de chocolate porque me apetece mucho. Son como pequeñas decisiones que vas tú meditando y vas afirmando cosas, Totalmente. tus creencias. Muy No bueno. solo porque hoy en día no nos van a perseguir con la pistola, sino es todo mental. Sí, quizás hay una persecución espiritual mucho más fuerte que la física y nos engañan mucho más por esa persecución que con la física, ¿no? Totalmente. Es muy llamativo. Muchas gracias, Mónica, de todo corazón. Y Paola, me gustaría A vosotros. preguntarte, ya que estamos hablando de ese gran crimen, ¿no? ¿Cuál crees tú que es el gran crimen de la historia mundial y qué nos enseña la Biblia sobre cómo atacarán a los cristianos, ¿no? O sea, ¿qué final tendrán los cristianos? Pues mira que estuve buscando como algunos de los magnicidios más grandes de la historia, ¿no? Y voy a mencionar algunos porque son como más actuales y de pronto los hemos Sí. escuchado y a algunos les tocará más que a otros, como John F. Kennedy, ¿no? Como Indira Gandhi, como Salvador Allende, como Martin Luther King. Sí. Y estos asesinatos cambiaron el rumbo de la historia. Total. Tal vez no de toda la historia de la humanidad, sino dentro de sus movimientos y dentro de lo que representaban en sus países, pues surgieron grandes cambios, grandes revoluciones, impactaron mucho la historia en ese momento, pero definitivamente el crimen más grande de la historia fue el asesinato de Cristo, ¿no? Además, por toda la connotación que tiene y porque la paga del pecado es la muerte. Así que si nos vamos a ello, todos realmente merecemos la muerte. Por más impactante o doloroso que sea una muerte, pero Jesús estaba sin mancha, ¿no? Entonces fue un crimen que nosotros cometimos a una persona que realmente no nos debía nada, no le debía nada a nadie, no había cometido ninguna falla y que aparte, lo dice la lección, es que su sufrimiento tenía una dimensión espiritual y nunca nadie en toda la historia de la humanidad va a experimentar algo similar a lo que experimentó Jesús. Eso me impactó mucho porque vemos en la historia como los apóstoles, como los mártires, muchos tuvieron finales trágicos y bueno, y en medio de todo estuvieron felices de morir por una causa, por la causa de Cristo y cumpliendo su misión, pero aún así ninguno sufrió la agonía que sufrió Jesús. Yo creo que ese ejemplo que nos ha dado Jesús, pero que también cuando vemos otras historias, nos tocan mucho y nos llegan mucho al corazón cuando pensamos en las persecuciones que podemos sufrir hoy en día, ¿no? Que es un poco lo que me preguntabas, qué va a pasar con los cristianos. Y allí, para que en sus casas también lo profundicen un poco más, porque la lección de esta semana nos menciona justamente el tema profético. A veces creemos que ya pasó, ¿no? Ya murieron los mártires, ya murieron los apóstoles, y hace parte de la historia. Pero Daniel, por ejemplo, que es un libro profético, nos dice que esto va a ocurrir, ¿no? Y se cita Daniel 7, donde habla de la bestia en la profecía, de cómo esta representa una nación, y la nación pues va a tener una coalición con la ramera, que es la iglesia, que de alguna manera pues se ha vuelto corrupta, y volvemos a lo que hemos tratado en lecciones anteriores, que es esta alianza Estado-Iglesia, y nos habla de cómo va a existir de nuevo una persecución, o sea que no estamos hablando solo de historia, estamos hablando también del futuro. Y
y de cómo esto se da porque la iglesia empieza a llenar ese vacío, el vacío el espacio que debería ocupar el Espíritu Santo con el poder del Estado, ¿no? Y de alguna manera para poder cumplir su propia agenda religiosa y alcanzar sus propios intereses. Es algo para lo que debemos estar preparados porque al final la Biblia está llena de esperanza. A veces nos da mucho miedo este tema, pero realmente la Biblia y Jesús nos dio un ejemplo y los apóstoles nos dieron ejemplo y tenemos muchos mártires en la historia. Cuando leemos el conflicto de los siglos también escuchamos historias preciosas de cómo murieron alabando, ¿no? Entonces yo creo que allí tenemos realmente una gran esperanza. Y yo creo que cuán importante es situarnos bien en esta historia, ¿no? Es decir, ¿quién de nosotros, no? Esto lo dice 2 Corintios 4, ¿no? ¿Quién de nosotros por atravesar un pequeño momento de sufrimiento no quisiera una eterna gloria que no tiene comparación, ¿no? O sea, es como si cogiéramos una cuerda muy, muy larga y te dijéramos, por estos 10 primeros centímetros vas a tener esto 10.000 metros, ¿no? O sea, ¿quién de nosotros no quisiera atravesar esos 10 centímetros? Oye, pues los atravieso. Y de hecho, los discípulos de Jesús comprenden muy bien esto, ¿no? Y la persecución física que vivió la iglesia cristiana hizo que la iglesia se multiplicara mucho más. Esto fue muy llamativo, ¿no? Cuando Satanás dijo, vamos a atacar a la iglesia cristiana, y atacó a los primeros cristianos, y atacó a esta iglesia, y morían en el circo romano, se multiplicaban más. La fe crecía. Por tanto, sin duda alguna, la persecución va a pasar y está pasando en nuestros tiempos, y hay una persecución muy grande en contra de los cristianos para que claudiquen en su fe. Y justamente el llamado lo dice, es decir, porque no eres ni frío ni caliente, porque justamente Satanás te tiene donde tú quieres, te persigue espiritualmente para mantenerte sin conciencia, para mantenerte sin pensamiento, para mantenerte en ese status quo otra vez, siendo tú quien grita que maten a Jesús sin darte cuenta que eres tú parte de esa multitud que está diciéndolo. Y nosotros decimos, no, seguramente si yo hubiera estado en ese tiempo no hubiera sido de ellos. Oye, quizás sí, ¿no? Quizás nosotros somos culpables de esa muerte también. Así que hay que tener ese pensamiento en mente y preguntarnos dónde estamos nosotros en esta historia y sobre todo dónde estamos en esta persecución que estamos viviendo. Matías, por favor, cuéntanos. A los primeros cristianos lo persiguieron por su fe, pero pasando los años, lo llamativo es que la iglesia cristiana fue la que persiguió, ¿no? La propia iglesia unida con el Estado persiguió también. ¿Qué nos enseña esto a nosotros y qué nos dice la Biblia sobre esto, amigo mío? Pues esto es curioso, ¿no? Porque es como un efecto rebote, en plan, quien las da, pues las toma ahora. Y, o sea, viendo un poco toda la situación, ¿no? Es como a grandes rasgos, haciendo una pequeña recopilación de la escuela sabática y, bueno, y un poco de nociones de historia, nos damos cuenta que en el momento en que la iglesia tiene mucho poder, como a raíz de lo sufrido, de esa persecución que sufrió, ahora es como, ahora que tengo poder, ahora voy a perseguir yo al resto. Como a devolverlo. Como a devolverlo y multiplicado. Un ejemplo clarísimo es la Inquisición, la Santa Inquisición, que es como, ¿eres cristiano? Machetazo. ¿No eres cristiano? Otro machetazo. O sea, ahí pillabas sí o sí. Y era curioso, ¿no? Y al fin y al cabo, es lo que he dicho, ¿no? En el momento en que la iglesia, pues, agarra mucho poder, ahí como que cambia el chip y hace esta especie de transformación. Y aquí voy a dar un pequeño detalle, un pequeño dato, que yo soy muy friki, ¿vale? Del anime, ¿vale? Y no sé, bueno, los que están viendo si conocen el anime Jujutsu Kaisen. Seguro que sí, yo también, ¿eh? Sí. ¿Tú lo conoces? No. Vale, pues... Bueno, no voy a explicar de qué es, ya tenéis deberes para casa para... Después de hacer inverso. Después de hacer inverso buscáis qué es Jujutsu Kaisen. Bueno, en Jujutsu Kaisen hay una especie... Bueno, hay poderes, ¿vale? Ajá. Y hay un poder que es un ritual inverso. Por definición, ritual inverso es permitir que los ataques dirigidos al usuario sean invertidos en fuerza. Esto es lo que hemos comentado, o sea... La iglesia ahí, al poder, sufrió un cambio. Es como activó su ritual inverso y todo el daño que recibió lo reflejó hacia los demás, ¿no? ¿Y qué nos dice la Biblia sobre esto? Jesús es clarísimo, ¿vale? Y dice que los verdaderos discípulos son perseguidos, no son perseguidores. Esto es triste a la vez, porque es como, me estás diciendo, Señor, que después, o sea, que me van a perseguir. ¿Yo por qué? Yo, Señor, si yo te amo, yo cumplo tus leyes, yo cumplo tal, no sé qué. ¿No se supone que si yo hacía todo esto recibía bendición, recibía alabanza? Pues no, tío, lo siento. Vas a estar perseguido. Y bueno, y de hecho,
pues a día de hoy lo estamos, ¿no? También. Y Pablo, por ejemplo, o sea, bueno, en la escuela sabática se nos habla muchísimo de Pablo, y Pablo es un ejemplo, pero un ejemplo contrario de cómo pasó de ser un perseguidor a ser perseguido. a ser perseguido, de hecho. O sea, es un ejemplo precioso del poder transformador que tiene el Espíritu Santo. De hecho, o sea, pasó de ser Saulo, el acérrimo perseguidor de cristianos, ahí como veo a uno, pama, machetazo. O sea, y bueno, incluso me mató a Esteban. Estuvo, el primer mártir, sí. El primer mártir lo mató Saulo, es como con pedrazos encima. A sus pies tiraban la ropa, era, ¿no? El detalle. Sí, sí. Lo llamativo de esto es como cuando hablamos de la iglesia y Saulo, ¿no? O sea, la iglesia cuando se unió, esta iglesia que realmente no representa los principios bíblicos, ¿no? Pero esta iglesia unida con el Estado, incluso lo hacía por un buen principio, ¿no? De decir, yo quiero que obedezcan la fe, ¿no? ¿Y ¿cómo lo hago? Sí. Pues obligándolos, torturándolos. Y es lo que hacía Saulo, ¿no? Saulo hacía lo mismo, es decir, es que esta gente se está desviando de la verdadera fe, ¿qué hacemos con ellos? Los encarcelamos, los apedreamos. Y es como que, espera. No, otra vez es un peligro de conciencia, ¿no? No había conciencia en ellos, no había verdadero conocimiento y cometían errores por no ser conscientes, ¿no? Y me llama mucho la atención. Es que... Perdón, pero yo sí que creo que algunas personas podían tener ese convencimiento y pues como lo tuvo Pablo en su día, ¿no? Pero sí que creo que un poco de base, revisando así como la historia, sí que veo mucha motivación política detrás de todo. Totalmente. O sea, ya no tanto por principios y demás, como que puede ser que algunas personas sí, pero a nivel como movimiento, siento que era un poco para tener a las masas controladas, ¿no? Totalmente. Y conservar el poder, que era lo Totalmente. que... pues ya no lo hay una que- motivación Sí. religiosa ni un de principio. Estoy Exacto. totalmente de acuerdo. Entonces, en contigo. cuanto se une Iglesia con Estado, pierde toda la parte de espiritualidad, de Dios, y se convierte pues en un gobierno como pues con corrupto, ¿no? Es como que aparta el Espíritu Santo y ya dice, ahora el Roma, vamos a machacar y a su todos. objetivo era no perder ese estatus de privilegio que les Totalmente. habían ofrecido. Totalmente. Hay una frase muy conocida y que lo utilizan mucho los ateos o las personas cuando no están de acuerdo con la religión, y es: la religión es el opio del pueblo, Sí. Ujú. ¿no? Ya cada uno lo interpreta y lo analiza. Pero, claro, cuando vemos estos ejemplos en la historia de lo que ha hecho la religión, pues les damos los argumentos perfectos Ujú. para que ellos puedan alimentar esta frase. Y por eso nosotros tenemos la oportunidad, eso debe ser una oportunidad también para mostrar un cristianismo distinto, ¿no? Totalmente. Sí, sí. Totalmente. Y bueno, continuando un poco, ¿no? O sea, Saulo, esto haciendo como un remember, ¿no? De otras una escuela sabática anterior, que estuvimos hablando sobre que no hay que castigar de forma física. ¿Vale? Espero que os haya quedado muy claro esa escuela sabática, porque lo repetimos y lo volvemos a repetir, incluso ahora te lo estoy repitiendo. Pero Saulo, cuando conoció a Jesús, dejó de lado eso y empezó a apelar el corazón y la mente de las personas. Se dejó de machetazos o pedreazos y dijo, tío, yo te vengo aquí a batallar, pero con palabras. Vengo a entrar a tu corazón, a cautivarte y a decirte, tío, abre los ojos, ¿sabes? Pero bueno, y para finalizar, me gustaría leer el versículo, el conocidísimo versículo de Santiago 2:26, que dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. He leído este versículo porque al fin y al cabo nosotros cuando dejamos ese lado perseguidor, ¿no? Y somos ya pues más perseguidos, dejamos que el Espíritu Santo obre en nosotros. Al obrar en nosotros, por añadidura salen las obras. O sea, no es que por obra sale la fe, es que por resultado de la fe que tienes, a ti te sale pues hacer las obras y eso. Así que nada, es simplemente reflejar un poco pues el carácter que tuvo Pablo y eso. Totalmente. Me llama la atención que a veces hay personas que dicen, no, es que yo soy cristiano, y es como si se dividiera todas las enseñanzas cristianas, se dividiera de la enseñanza de Jesús nos hace libres, o sea, Dios nos ha creado libres, o sea, estamos en pecado porque somos libres, y se nos olvida que Jesús no quiere seguidores ciegos, quiere personas que realmente quieran seguir. Sí. Y hay muchas personas
pero yo incluso en mi día a día puedo seguir cayendo en ese tipo de pequeños detalles de que Dios te hace libre. Yo no puedo obligar a otras personas a creer lo mismo. Totalmente. Y muchas veces, yo qué sé, sale alguna ley, por no nombrar alguna muy controversial, pero sale alguna ley y los adventistas, no, eso hay que prohibirlo porque eso es pecado. Hombre, por supuesto que es pecado, pero ¿tú quién eres para decidir obligar a otras personas a tomar una decisión Eso u otra? es bien interesante. No voy a nombrar la ley que estoy pensando todo el rato, pero es algo muy fuerte. O sea, no es la ley, no es lo importante la ley. De repente se va a que los cristianos queremos obligar a todo el mundo a obedecer seguir, lo que nosotros queremos. Sí, a lo que moralmente creemos nosotros correcto. Si Dios hiciera esto se habría acabado ya, ¿no? Si Dios Sí. siguiera esta misma metodología, aquí, ¿no? De sí. obligar a las personas a obedecer sus mandamientos, es que no estaríamos aquí. Él busca la enseñanza, Él busca la pedagogía, Él busca convencernos, Él busca que nosotros sigamos sus principios por decisión propia, ¿no? Totalmente. Por Y yo creo que es conciencia como propia. el valor que más aprecia, ¿no? O sea, Totalmente. desde el inicio tenía claro que teníamos que ser libres. Entonces, es como que le da tanto cariño a ese valor que destruirlo, deformarlo de esa manera con nuestras apetencias humanas para este mundo, no sé. Es que Muy es la guay, esencia muy de guay, Dios, muy guay. es la esencia de Dios, te amo y te hago libre. Y nuestro cerebro es tan chiquitito que no llega a comprender que Dios nos hace libres, pero que a la vez envía el Espíritu Santo. Sí. Es como que no Y para que nuestro decidamos por software, nosotros mismos, sí, totalmente, no- totalmente. No llega a pillarlo Muy todo. bueno, muy bueno. Pues muy buena conclusión. buena. Muchísimas gracias, chicos. Muchísimas gracias de todo corazón. Vamos a compartir nuestros tweets en la última parte, el implícate, la parte práctica, y el mío dice lo siguiente: toma el camino de resistencia. Costará más, pero el destino nos conduce a la eternidad. Amén. Así que toma el camino de Qué resistencia. bueno. ¿Alguien más? ¿Que la apetecería? El mío. Dale. Elige a un solo Señor y síguele con integridad hasta el premio final. Muy guay, muy bonito. Por Pilato. El mío a propósito de lo que hablábamos sobre el asesinato de Jesús es: el mayor crimen de la historia es nuestra mayor esperanza de victoria. Wow, ese sitio es bueno, ¿eh? Increíble, ¿eh? Los demás Nos los mató dice- a todos. No, lo vas a ver, pero ese sí está para camiseta. Me hago yo. Dale, Vic. Yo he puesto uno súper simple, ¿vale? En plan, A ver. permanece fiel. Wow. Pero es que sí. Increíble, Victoria, gracias. Es para una pulsera. Es chiquitico, Claro, para una cae pulsera. muy lindo. Buenísimo, Está muy buenísimo. bonito. Y bueno, y mi tweet dice, no cometamos los mismos errores, ser Saulo es muy fácil, pero aspirar a ser Pablo es de valientes. Wow. Oh. Este es bueno también, ¿eh? Está Oiga, bueno. Matías, ¿eh? Sí, sí, Le has sí. esforzado, Matías, ¿eh? Ahí. Qué pensado. Chicos, gracias de todo corazón por habernos acompañado y porque este tema ha sido un tema muy transformador, Está así que muy gracias de bueno. todo corazón. También te queremos dar gracias a ti que nos acompañas, que nos escuchas en el autobús, en tu casa, limpiando, mientras que sacas al perro, o mientras que hagas lo que hagas, estás en Inverso semana a semana. No te olvides lo importante que es compartirlo, porque sabes, aunque esto es de la escuela sabática, se lo puedes compartir a algún amigo, se lo puedes compartir a un amigo que tenga prejuicios en contra del cristianismo, que le cueste mucho este rollo, pásaselo para que lo escuche, para que lo piense, para que lo reflexione, y gracias por haber estado con nosotros en un Inverso más. No te olvides que tienes un montón de recursos y un montón de materiales en la página de Esa Feliz, te la dejamos aquí abajo, que puedes comprar Inverso, que puedes descargarlo para tu móvil, que puedes compartirlo y que puedes hacer un montón de cosas para tener Inverso y estudiarlo semana a semana. Nos vemos la próxima semana con un tema más y muchas gracias por habernos acompañado. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.